Bueno, cuando existe una hemorragia, aumenta la presión dentro del cráneo y eso produce que el paciente pierda el conocimiento. ¿Ya? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que el paciente tiene aumento de la presión? Mire, hay una hemorragia y lógicamente va a aumentar la presión acá adentro porque todo es cerrado. Los huesos son cerrados totalmente. Al aumentar la presión de acá adentro, va a haber el cuadro que se llama aumento de la presión intracraneal. Y nos va a dar tres datos: hipertensión, bradicardia, disminución de la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Aumento de la presión arterial, bradicardia, el pulso va a estar menos de 60 y bradipnea, la respiración va a estar menos de 12. Recuerden que a este nivel se encuentra el centro cardiorrespiratorio. Cuando esto baje prácticamente, descienda al cerebro hacia abajo, este centro se va a ver comprimido por los huesos. De ahí esta clínica. ¿Ya? El aumento de la presión intracraniana es sinónimo a cirugía. Se tiene que operar para descomprimir el cerebro, ya que si no se opera, el paciente se muere. Hay que evaluar al paciente y uno de los problemas serios es el consumo de bebidas alcohólicas, porque muchas veces el paciente consume bebidas alcohólicas y prácticamente está mal, desorientado por esta causa, ¿no? Y lo que vamos a hacer con el paciente es el mini examen neurológico. El mini examen neurológico consiste en el estudio de estas tres funciones: el nivel de conciencia, a través de la escala de Glasgow, la función de las pupilas y los signos de focalización. Son tres datos que ocupan el mini examen neurológico. Nos vamos a dedicar al nivel de conciencia. El nivel de conciencia se evalúa a través de la escala de Glasgow. Muy importante la escala de Glasgow, la cual evalúa estas tres funciones: respuesta a la apertura ocular, si los ojos se abren o no se abren, los párpados; respuesta motora, si el paciente se mueve o no se mueve; y la respuesta verbal, si el paciente habla o no habla. Las tres. Estas tres están prácticamente agrupadas por puntaje. La apertura ocular vale 4 puntos, la verbal 5 y la motora 6. ¿Ya? Les explico, a ver, para que más o menos me entiendan. El paciente ha sufrido un golpe en la cabeza y el paciente está en el suelo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es acercarnos y vamos a ver si el paciente abre sus ojos. Si el paciente abre los ojos, abre los párpados en forma espontánea, sin que nosotros le digamos nada, eso vale 4 puntos. ¿Ya? Si el paciente no abre los ojos, lo que vamos a hacer es hablarle: señor, está bien y demás. Si cuando le hablemos el paciente abre sus ojos, eso vale 3 puntos. ¿Ya? Le hablamos y no abre los ojos. ¿Qué hacemos? Ahora le hacemos un estímulo del dolor, le pellizcamos. Si cuando yo le haga el dolor el paciente abre sus ojos, este vale 2 puntos. Y si no abre para nada, pese a todo lo que he hecho, eso vale 1 punto. ¿Ya? Entonces, apertura ocular. Respuesta verbal. Vamos a preguntar al paciente, pero ahora sí tenemos que analizar la respuesta que el paciente nos dé. ¿Ya? Si el paciente está orientado, vale 5 puntos. Decimos que el paciente está orientado, tiene que estar orientado en tiempo, espacio y persona. ¿Ya? En tiempo, tiene que saber qué día es hoy, ¿ya? O qué año es, o qué mes es. Entonces, alguna pregunta en relación al tiempo, ¿ya? Espacio, tiene que saber dónde está. Entonces le preguntaremos dónde se encuentra, ¿ya? Y persona, tiene que saber quién es. Entonces le diremos quién es, cuántos años tiene. Bueno, y así preguntas en relación a los tres. Si contesta bien, 5 puntos. Si el paciente está confundido, 4 puntos. Yo le puedo decir: señor, ¿qué día es hoy? Y me dice: hoy creo que es lunes, pero hoy es viernes. Entonces eso vale 4 puntos. Eso implica que está confundido. Si me da una respuesta inapropiada, eso vale 3 puntos. ¿Ya? Yo le pregunto: señor, ¿cuál es su nombre? Y me dice: quiero irme a mi casa. Pero dígame, ¿dónde vive? Quiero irme a mi casa. Entonces, no hay una relación entre pregunta y respuesta. A eso equivale una respuesta inapropiada. 3 puntos. Respuesta incomprensible vale 2 puntos. Eso implica que yo le pregunto al paciente: ¿cuál es su nombre? Y el paciente dice: "Rar", solamente hace ruido, no se le entiende. 2 puntos. Y si no habla nada, ni siquiera con ruido, 1 punto. ¿Ya? Respuesta motora. Obedece órdenes. Le daré una orden:
Señor, ¿puede tocarse la mano? Perdón, ¿puede tocarse la cabeza? Ah, eso vale 6 puntos. Obedeció la orden. Si no obedece la orden, le voy a hacer un estímulo del dolor. Yo le puedo pellizcar el hombro, ¿ya? Si cuando yo le haga el dolor, el paciente levanta la mano, agarra mi mano y me bota, está localizando el dolor. Eso vale 5 puntos, ¿ya? Si solamente retira, vale 4. Yo le pellizco acá y solamente mueve el hombro, no dirige las manos. Eso solamente vale 4. Si el paciente hace signos de una flexión anormal, ese es un signo de decorticación que vale 3 puntos. Entonces, cuando yo le haga el dolor, el paciente va a flexionar ambas manos. Eso sí, es sinónimo de que la corteza cerebral ya no sirve. Y si hace una extensión, es decir, ya también lo jala, eso es un signo de descerebración, que el cerebro ya no sirve. Vale 2 puntos. Y si no hace ningún movimiento, vale 1 punto. ¿Ya? Escala de Glasgow. El Glasgow sirve, si el Glasgow es más de 12, es un TEC leve. Si el Glasgow es de 9 a 12, es moderado. Y si es menos de 12, es severo. Se dice que un paciente está en coma cuando su Glasgow es menor a 8. También decimos que el paciente es un TEC severo cuando el Glasgow es menos de 8, pero también cuando tiene estos signos: pupilas desiguales, examen motor desigual, la mitad del cuerpo puede mover, la otra mitad no. Herida con pérdida de líquido cefalorraquídeo, que puede salir por el oído o por la nariz líquido, líquido claro. Deterioro neurológico, que es cuando el Glasgow se viene empeorando. Fractura de cráneo deprimida, le tocamos la cabeza y hay como una especie de hundimiento de cráneo. También nos indican que es un TEC severo. Se llama deterioro neurológico cuando el Glasgow disminuye en 2 puntos y el dolor de cabeza va a aumentar y el diámetro de la pupila, de una pupila solamente, se va a dilatar y la mitad del cuerpo se va a empezar a disminuir la fuerza muscular. A esto se llama deterioro neurológico. Decimos que el paciente está con fractura de cráneo. Es difícil tocar. En algunos casos se puede tocar hundimientos, pero después es muy difícil percibir una fractura. Una de las fracturas más frecuentes en el cráneo es la fractura de base del cráneo, la fractura de la base del cráneo. ¿Ya? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que el paciente tiene fractura de base del cráneo? Recuerden que hemos indicado que de la base, el hueso que más se fractura es el temporal. Y cuando se fractura el temporal, podemos tener una parálisis facial del lado fracturado, izquierdo o derecho. Entonces, la mitad de la cara se va a ver paralizada porque el facial es un nervio motor. Sordera unilateral de un solo lado. Otolicorraquia. Va a salir un líquido claro por la nariz, líquido cefalorraquídeo. Rinolicorraquia, otolicorraquia es por el oído y la rinolicorraquia es por la nariz. Estos nos indican que la base del cráneo se ha fracturado. ¿Ya? Además de estos tenemos los ojos que son equimóticos, ambos párpados, el signo de los ojos de mapache o los ojos de panda. También tenemos una mancha equimótica azulada detrás del oído, en la apófisis mastoides. A este se llama el signo de battle o el signo de batalla, que está acá. Bueno, dentro de lo que es los cuadros, podemos tener hematomas. El hematoma es la acumulación de sangre. Vamos a ver 2 hematomas. Hay más, pero en la calle solo podemos distinguir 2. El hematoma epidural. El hematoma epidural ocurre entre la duramadre y el hueso. Recuerden que la duramadre está pegada al hueso y acá se encuentra la arteria cerebral media. ¿Ya? Entonces, siempre el paciente sufre de un TEC, un golpe en la cabeza que hace que esta arteria se rompa y va a empezar una hemorragia. Pero como la duramadre está pegada al hueso, esta hemorragia tarda en separar la duramadre. Lo que el paciente tiene es, en cuanto ha surgido el golpe, el paciente se ha desmayado. Pero el paciente recupera la conciencia y sabe todo. Sabe quién es, dónde vive, absolutamente. Un Glasgow de 15, pero ha perdido la conciencia, ¿no? Entonces, a momentos el paciente se va a su casa y horas después, el paciente empieza a tener confusión, somnolencia, vómitos, midriasis de un lado,
y hemiparesia, que es una disminución de la fuerza muscular de la mitad contraria del cuerpo. Este es el hematoma epidural. El hematoma subdural, este ocurre debajo de la dura madre, entre aracnoides y dura madre, y aquí se encuentran venas. Aquí sí, en cuanto ocurre la ruptura de la vena, ese rato el paciente entra en coma. Generalmente se podría dar más en desaceleraciones, es decir, en cambios de posición, fuertes, bruscos, ¿no? Entonces, inmediatamente viene la hemorragia, que inmediatamente el paciente entra en coma, una pupila se dilata y la mitad del cuerpo se paraliza, como vimos en el cuadro anteriormente, ¿no? ¿Cómo hacemos el manejo de las víctimas? Bueno, pues aseguramos una vía aérea permeable. Entonces, de hecho, que cuanto más fuerte sea el trauma, hay que inmovilizar la columna cervical, porque hay riesgo de lesión de la columna cervical. Entonces, hay que asegurar una vía aérea permeable, porque recuerden que si el paciente pierde la conciencia, la lengua se vira hacia atrás y lo va a tapar la vía respiratoria. Entonces, hay que brindar buena oxigenación, hay que inmovilizar el cuello y hay que evitar la broncoaspiración, ¿ya? Estos pacientes se pueden complicar con vómitos. Cuando aumenta la presión dentro del cráneo, vienen unos vómitos característicos que se los llama vómitos explosivos, ya que son pacientes que están hablando y de repente el vómito se viene explosivamente, de golpe prácticamente, ¿no? Entonces, el vómito es un signo de aumento de la presión dentro del cráneo. Es un signo de mal pronóstico prácticamente, ¿no? Entonces, hay que cuidar al paciente y vigilar si vomita. Si el paciente vomita, hay que cuidarlo, porque si vomita en esta posición, el vómito sale hacia afuera, pero parte del vómito podría entrarse al pulmón y se podría producir una broncoaspiración. De ahí la importancia de cuidar al paciente que tiene estos cuadros, ¿no? Hay que registrar los signos vitales. Entonces vamos a registrar todos los signos vitales, como también la escala de Glasgow. Y estos signos vitales y la escala de Glasgow hay que ir repitiendo, porque el paciente podría tener en este momento 15 de Glasgow, pero a la media hora podría ya estar con 10, a lo cual se llama deterioro neurológico, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo, porque la mayor parte de las lesiones del cerebro avanzan. Entonces, las hemorragias son poquitas y van creciendo, 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 y lógicamente el paciente se va a ir deteriorando, ¿no? Perdón. Hay que transportar rápidamente al paciente y hay que tratar las complicaciones. ¿Con qué se podría complicar estos dos cuadros, no? Convulsiones, el paciente podría tener convulsiones, la hemorragia en el cerebro es una sustancia irritable que podría irritar segmentos del cerebro que va a hacer que el paciente tenga ataques tipo una epilepsia, convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Y los vómitos que decíamos que también podrían llevarnos a estos cuadros, ¿no? Entonces,